Vivimos épocas muy complejas. Algunos han dicho épocas de pensamiento líquido, otros han dicho épocas de 15 caracteres, épocas donde, bueno, los liderazgos están cuestionados, de un mundo en transición y cambio, un mundo sangrante con frentes de guerra. ¿Y qué le voy a decir respecto de lo que está viviendo el Estado de Israel? Bien, vamos a tener el privilegio de dialogar con tal vez el demógrafo judío más importante del último siglo. Usted lo conoce en Radio High, me refiero al profesor Sergio de la Pérgola, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está? Gracias, buen día. Estoy como un israelí que tiene mucha preocupación y también un involucramiento directo de su familia joven. La parte más joven de la familia está involucrada en esta situación. Involucrada para alguien que está desatento significa que están ahí en el combate directo, como tantos jóvenes soldados israelíes, en esta tragedia que siempre es la guerra y que esta particularmente es difícil y cruenta. Yo quería profundizar con usted. eh, bueno, nosotros vamos informando permanentemente de los acontecimientos y estamos al tanto, pero alguno me decía hay que pensar en el frente también de la diáspora judía. En Israel, la familia, todos están involucrados en la guerra. Y acá vienen algunas preguntas. Voy a formular incluso alguna hipótesis personal, a ver si sirve como disparador. Israel tiene ya 75 años, se transformó para muchos en el mundo en una realidad, bueno, que ya está, se concretó, que no está en cuestionamiento en términos existenciales. No sé si es lo que siente hoy la población israelí, pero para gran parte del mundo judío es ya una habitualidad. Lo que fue esa utopía de la creación del Estado, bueno, hoy es una realidad. Todos dicen un Estado fuerte, un Estado económicamente potente, con tantos logros, que algunos lo dan como una realidad ya concreta. Digo esto porque, no con nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, cuando se dieron guerras muy difíciles como en el año 67 o la guerra de Yom Kippur, la diáspora judía y el liderazgo judío reaccionaron muchos de una manera muy unificada, saliendo a apoyar a Israel, con voluntarios que iban a Israel, y parecería que la diáspora está entre asustada por el antisemitismo y no saber muy bien cómo apoyar a Israel. ¿Cómo usted lo está mirando, claro, sentado desde Israel? Mire, yo creo que hay dos niveles diferentes de interpretación. Sería decir, hay tendencias a largo plazo que están muy claramente establecidas, yo creo. Y una de estas, por cierto, es la creciente centralidad, por lo menos social y demográfica, pero también yo pienso cultural, del Estado de Israel en un marco de un judaísmo transnacional, global, que tiene su perfil, su presencia muy fuerte como tal, no simplemente como dependencia, sino como independencia de cada una de las varias partes de esta configuración compleja. Entonces, eso se desarrolló sobre los 75 años, y si queremos también antes, y en este proceso, por cierto, hay cambios en la relación, sea de cantidad y también de calidad entre las varias componentes. Lo que hace el mundo judío siempre interesante, pluralista, diferente, conflictual, si queremos, pero eso yo creo que es una ventaja. Eh, Se puede desarrollar este discurso más, pero por otro lado hay también cambios
a corto plazo, que por cierto esta situación después del 7 de octubre nos invita a una reflexión muy particular, porque a veces las certitudes cambian. Yo no me gusta mucho el que pienso yo mismo, pero este sentido de seguridad, de base sólida y de continuidad del Estado de Israel hoy se puede un poco más discutir en una manera más crítica, porque yo creo que nosotros somos un poco prisioneros de un optimismo y de una visión que se reveló no completamente realista. La verdad es que nuestros enemigos se prepararon a esta guerra mucho más que nosotros. Y nosotros hemos caído en una trampa. Y en estos momentos estamos descubriendo cosas que la ignorábamos. Y la dificultad de la situación muy mayor de nuestras previsiones, de nuestras percepciones. Por cierto, hay aquí un elemento puramente, simplemente técnico, sería decir el fracaso de los servicios de inteligencia de Tzahal, del ejército y también el civil, el Shin Bet, el Mossad. Hay toda una realidad que la estamos descubriendo cada día a través también de la información televisiva. Por ejemplo, la estratificación subterránea de Gaza, que no es simplemente no sé, un pasaje. Hay varios pisos, y hay estaciones, y hay una complejidad también de ingeniería que es muy sorprendente. Entonces aquí hay un problema, en primer lugar, de información que falleció totalmente, pero yo creo que hay también un problema de imagen y de estrategia política, eso es más serio, sería decir, de considerar el enemigo como débil, como no serio, como algo que tiene miedo de Israel. La situación es mucho más complicada. Yo sintetizaría casi todo esto que quiso decirnos con tanta claridad en la palabra soberbia, un poco de soberbia que siempre, bueno, es tan peligrosa en la vida y también para un Estado. Ahora, quiero, profesora Pérgola, preguntarle sobre cómo ve el liderazgo. Ya el de Israel de alguna manera está ahí en cuestionamiento y veremos cuando termine esta realidad de guerra tan intensa de hoy, qué es lo que va a pasar, seguramente muchas cosas. Pero el liderazgo judío en la diáspora. Voy a dar un ejemplo de estos días, es una anécdota. Me encontraba con una chica que me dice, mis vacaciones me voy ahora 10 días con Chabad a el Ohel del Rebbe, el Ohel en New York. Y yo le digo, wow, qué pena que Chabad, en lugar de pensar este año en ir al OEL, que me parece tan importante, no decida llevarlos 10 días, 15 días a trabajar en Israel en tantos puestos donde hoy se necesita mano de obra. De hecho, Israel está viendo cómo hacer para la agricultura y para tantos lugares más que hoy tienen necesidades. Bueno, digo, ¿qué pasa con el liderazgo judío? Por ejemplo, en esto que le cuento, que es una anécdota, pero en general no vemos una reacción masiva como fue, por ejemplo, decía la guerra del 67, 73, con miles de voluntarios que lleguen para hacerse cargo de la retaguardia. Sí, muy exacto. Se puede anticipar esta consideración. Israel está combatiendo todas sus guerras pasadas. Es la guerra de independencia para vivir, la guerra de los 6 días para la navegación en el Mar Rojo, la guerra de Kippur, en frente de el que se llama en hebreo clásico la concepcia. Este concepto que tenemos seguridad del enemigo no va a ser. Y también la guerra del Líbano, porque el Líbano está en Líbano, es el Líbano, y será el Líbano. Entonces, y más, por cierto, hay también elementos nuevos, la guerra con los Yemen,
Yo nunca me imaginaba que el Yemen podría ser un elemento también en esta estrategia, el Irán, por cierto. Entonces, hay a decir esto, es supremamente una guerra de independencia, lo que nos hace pensar que la guerra de independencia nunca se acabó. Es una vez más, sí, yo soy de acuerdo con el concepto de soberbia, pero hay también un concepto más profundo de cómo entender la política, cómo interpretarla, cómo hacerla. Aquí yo creo que necesita veramente empezar. Eh, eh, yo, 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 yo digo a mis amigos, se necesita inventar, como se dice en tecnología, Israel 2.0, la refundación del Estado de Israel. Eso es, hay varios que piensan en esta misma dirección. En el contexto de la diáspora, hay también una observación que me ocurrió hacerla un poco cínicamente atrás, pero en estos días yo creo que es relevante. Sería decir que hay gentes de muy buena, de muy bien sentido. Yo, no es una crítica, es una constatación. Por ellos nunca ocurrió, la historia no ocurrió, la Shoah no ocurrió, la fundación del Estado de Israel no ocurrió. No hay cambio, hay una continuidad en la manera de pensar y de vivir increíble. Nosotros o algo de nosotros vemos momentos de falta de continuidad, discontinuidad histórica. Shoah, Israel son dos casos, pero hay también otros. La guerra de los 6 días, con todo el que su implicancia, llamamos así, la nueva relación con los territorios palestinos, una nueva política, es un momento nuevo en la historia. Hay gentes que no entienden esto, la fin de la Unión Soviética. Es también un pequeño eh, hecho histórico que no se considera. Entonces hay esta, ¿cómo decir?, falta de sensibilidad o de senso del cambio histórico. Entonces continuar con actividades y esperanzas y, por cierto, buenas y honestas, que aparecen muy destacadas, muy lejanas de la realidad empírica. Y yo creo que eso, por cierto, no todos, pero hay varios, y incluyendo una parte del liderazgo. Yo creo que una parte es simplemente una reflexión de la personalidad, es el carácter, la naturaleza de las personas. Hay, pero también una consideración que se podría hacer es la falta total de una estructura organizada de política judía global. La verdad es que hay varias. Hay el Congreso Judío Mundial, hay la Sochnut, la Agencia Judía, la Federación Sionista Mundial. Hay varias otras organizaciones judías globales, pero un verdadero parlamento judío con alga capacidad operativa, alga representatividad del pueblo en todas sus componentes y sus diferencias. Esto no existe. Entonces, cada vez se debe improvisar e inventar una reacción, una respuesta en frente de los acontecimientos y siempre estamos siempre atrasados. Esto seguramente, profesor, tiene una responsabilidad compartida incluso con Israel, sería un tema por sí mismo. Claro, en el momento de guerra viene la urgencia y casi, es verdad que usted es demógrafo, pero además es un pensador muy sofisticado. Uno diría, vivimos en un mundo donde todo pasa y todo pasa por una imagen de la televisión, ahora una imagen en las redes sociales, y parecería que es una película. Entonces, bueno, no es grave. Digo, la magnitud de la guerra que usted ha descrito y que todos vemos en Israel, debería ser que hubiera una conciencia mayor de la gravedad, de la urgencia y de lo que significa existencialmente para un pueblo pequeño como somos y lo que significa Israel en términos de nuestra existencia, ni hablar hoy con el antisemitismo que también estaba ahí, que ha despertado, pero parecería que la reacción es
bastante superficial, bastante tranquila para la magnitud del desafío. Sí, sí, sí. No, yo creo que mucha gente no realizan con cuanto en serio este problema. Tu observación antes muy correcta, la falta de ver miles de voluntarios que quieren, si no combater, por lo menos trabajar de los campos y hacer un trabajo social de utilidad pública en Israel. Estos voluntarios no se ven mucho. Eh, eso es, puede ser que es el producto de una transformación, sobre todo a nivel de los jóvenes, que son más individualistas y más ocupados por el TikTok y otras cosas, y con menor evidencia de la profundidad de la identidad judía, de las circunstancias. Por cierto, si puede también decir que, no sé, no quiero ser pesimista o cínico, pero decir que puede ser que el pueblo judío es una utopía, es una realidad sociológica un poco inventada por los sociólogos. Los sociólogos contan todo el mundo, lo ponen en una tabla estadística, en una gráfica, y todos están allá, pero en la realidad son personas diferentes, separadas, que sienten las cosas de manera diferente. Y entonces, este sentido de solidaridad, también la centralidad de Israel en varias circunstancias es probablemente menor. En toda manera está disminuyendo. Estos son datos eh, estadísticos. En varias maneras, la relevancia de Israel es en disminución entre la generación más joven. Sotos lo baja de los 30 años, baja de los 20. Lo vemos en muchas encuestas en los Estados Unidos, en Israel, en varios otros países. Y entonces esta participación puede ser que real, que hay un sentido de interés y de preocupación, pero la traducción de estos sentidos en una acción no es muy clara. De todas maneras, por cierto, es menor que en circunstancias precedentes, aunque la gravedad del presente no es menor que la gravedad de la guerra del Kippur o de la guerra de los 6 días. Por eso es una paradoja de las tantas, ¿no? Digo, a ver, lo que usted dijo tal vez es una utopía, me gustó como primer elemento para pensar quiénes somos, pero digo, como nunca, no solo por la realidad que atraviesa existencial Israel, tan difícil en esta guerra como ninguna otra, que usted muy bien describió como todas juntas de alguna manera, sino los judíos en el mundo nos hemos visto confrontados nuevamente a niveles de antisemitismo tan feroz que ya no porque nos amemos, sino por supervivencia, uno dice, bueno, deberíamos despertar y entender de lo que se está tratando esta guerra, que de alguna manera se vive ya no solo en Israel, sino en el patio de mi propia casa. Entonces digo, ¿qué pasa? Que las reacciones, como usted dijo, en acciones concretas, parecen bastante débiles, incluso más allá de los voluntarios. No vemos grandes campañas de recaudación, vemos algunas puntuales de recursos económicos, de movilizaciones en términos de políticos, de acción política en los lugares. Es como que hay una suerte, lo veo así, de, bueno, chatura, de cierta superficialidad en todo. Sí, las intenciones son buenas. Entre otros, me ocurrió hace algunas semanas de hacer una charla al liderazgo principal de los judíos argentinos. Todos estaban conjuntos, hablamos, una buena charla, estaban aquí. Entonces llegaron, esa es una muy clara demostración de participación directa. Pero la verdad es que yo tengo un poco miedo que por una parte de la población judía, la situación como la presente es un factor perturbador. No es algo que nos invita a participar, a ser parte, también a hacer sacrificios. Es algo que
es una perturbación de la calma y de la rutina. Eh, y paradojalmente sería mejor si Israel no existía. Decimos las cosas con, un poco duramente. Eh, y, la conclusión es que en un momento como esto, Israel no es necesariamente un factor de unión, sino un factor de división. Porque hay una parte que seguramente entiende muy bien los problemas y si puede o si no puede participar es otra cosa, pero lo sienten, entienden, saben hacer, tienen la capacidad de hacer un análisis y de entender las raíces, las causas, las posibles consecuencias de este conflicto. Pero hay otro que prefieren ignorar todo esto y eso es una conclusión muy interesante desde el punto de vista estratégico y analítico, porque la conclusión es que este conflicto causó un daño al pueblo judío. El pueblo judío es recibe un factor de menor fuerza, de menor cohesión como consecuencia de esta operación, así como sobre un plan totalmente diferente, las relaciones que estaban empezando entre Israel y la Saudía se acabaron. Entonces el enemigo obtuvo dos éxitos importantes, uno de política internacional, lo otro puede ser en la política identitaria de los judíos. El resultado no es cero, es un resultado, de toda manera el Estado de Israel perdió. 7 de octubre, el Estado de Israel perdió muchas vidas, muchas fuerzas, muchos conceptos. Una vez más, necesitamos de pensar seriamente a cómo hemos llegado a este momento y sobre todo qué vamos a hacer en futuro, cuáles son los mecanismos y también las instituciones, si queremos, en los gobiernos, en los gobernantes que pueden nos ayudar a continuar en nuestro percurso. Como siempre pienso, escuchar a una persona inteligente, analista y que además trae datos es tan importante. Lo último, agradeciéndole enormemente. Es difícil imaginar todavía en lo incierto de todo lo que está pasando en esta guerra escenarios futuros, pero tal vez vale la pena el esfuerzo. ¿Cómo ve lo que puede ser después de que se acallen tal vez los tanques y vendrá otra etapa? ¿Cómo puede justamente ser ese vínculo entre la diáspora e Israel a partir de lo que hoy se está viviendo e incluso lo que usted decía? Tal vez para muchos es una perturbación Israel en su vida cotidiana y esto lo ha demostrado. No, yo creo, una vez más, puede ser mi espíritu utopista, también a soluciones institucionales, sería decir, crear una mesa regulada de discusión entre la comunidad, la política israelí y la comunidad y la política de los judíos de la diáspora. Este organismo no existe hoy. Y por cierto, eso no puede ser una solución perfecta porque todo el problema empieza en el ánima, en el corazón, en la cabeza de la gente. Si la tienen o no la tienen, son dos situaciones diferentes. Y hay, por cierto, también un problema fundamental, que pero eso es un problema israelí, que tiene pero por cierto, consecuencias globales, es el problema del liderazgo israelí, del gobierno israelí, de la política israelí, de los partidos políticos israelíes, el método electoral israelí, que es una tragedia grotesca y que si no se la cambia, continuaremos toda la vida a repetir los mismos errores y llegaremos siempre a la misma, llamémosla así, selección negativa de los líderes. Todo esto son problemas que no hay en este sentido particular, no existe simetría Israel-diáspora. Situación en Israel crítica, el que pasa en Israel tiene una
influencia crítica sobre el resto del mundo. Pero hay también otras dimensiones que están mucho más simétricas, como fuerzas de las varias componentes. Y aquí el problema principal es el problema de escuchar, y yo creo que hemos perdido la capacidad de escuchar los unos los otros. Conocemos bien este tipo de discusión. Una vez más, como israelí, yo me tomé sobre mi cabeza parte de la responsabilidad de esta situación, y que pero necesita arreglarla, porque finalmente creemos, yo creo que todos creemos que hay un pueblo judío, que hay un futuro judío, que hay una necesidad de activarse para fortalecerlo y mantenerlo. Señores, crisis es oportunidad. Tal vez es el momento en esta profundísima crisis que se repiensen los paradigmas con los cuales hasta ahora se construyó y a partir de eso, bueno, se pueda salir fortalecidos después de una guerra tan difícil como la que está atravesando Israel y que más allá de cómo va a concluir, como dijo muy bien el profesor de la Pérgola, el 7 de octubre es un antes y un después. Profesor, como siempre, el enorme placer, el agradecimiento y que pronto nos cuente de mejores noticias. Gracias, Miguel. Hasta pronto. El profesor Sergio de la Pérgola pasando por Radio Hype para ayudarnos a pensar dimensiones diversas de esta guerra que se está viviendo y que también, de alguna manera tan clara, afecta a todos los judíos del mundo.